Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro conferencista por estar acá con nosotros. Le agradecemos mucho su participación y que sobre todo nos lleve a la reflexión respecto de cuáles son los retos que tenemos explícitamente, aunque él bien lo decía que no iba a hablar en particular del reto que tenemos para lograr una constitución de la Ciudad de México, pero me parece que con los comentarios de Pedro Salazar, a quien le doy la bienvenida por haber, y me hizo la mañana por haber mencionado a María Zambrano, lo cual agradecemos siempre mucho, nos ubica con mayor precisión y de manera particular los retos que tenemos para lograr crear esta Constitución. Y crear, porque yo lo veo así, es una creación que aún con las dificultades que de manera breve mencionó el senador Barbosa y las cosas que no logramos, todo lo que nos quedó pendiente que no pudimos integrar en la reforma constitucional para llevar a esta ciudad a, en primer lugar, reconocerle quienes viven aquí, los hombres y las mujeres y los hombres que viven en la Ciudad de México, sus derechos plenos, ciudadanos y ciudadanas. Sí es importante señalar que esto es lo que tenemos. Ahora, eso no delimita de ninguna manera que más allá de cómo se constituye la formación en cada una de estas partes de quienes están ya próximamente a asumir como asambleístas constituyentes, diputadas y diputados constituyentes de la Ciudad de México, es necesario refrendar que los retos que tienen de todas maneras no se limitan, aun cuando hayan sido nombrados como hayan sido nombrados o electas o electos, es necesario que se retome de manera puntual lo que Pedro nos acaba de decir. Los retos frente a esta triada mencionada por nuestro conferencista, es necesario entender en primer lugar una cuestión. Tenemos un piso fundamental que es nuestra Constitución, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. ¿Hay avances importantes? Sí, hay avances importantes. Yo debo recordar la del 71 constitucional para la iniciativa ciudadana, o el caso de la reforma al 35, si no mal recuerdo, la fracción octava, que tiene que ver con la consulta popular. Por supuesto, la Ciudad de México tiene cuestiones muy importantes que no hay que permitir que se retroceda en ellas. El caso del plebiscito, bueno, la autoridad, yo recuerdo hace poco el jefe de gobierno lanzó una iniciativa para hacer ese corredor cultural de Chapultepec, y fuimos y votamos y dijimos que no estábamos de acuerdo. Entonces es el resultado de un plebiscito. Es decir, tenemos ejemplos en la Ciudad de México que no hay que descubrirlos como si estuviéramos descubriendo el hilo negro. Eso tiene que vindicarse en el texto constitucional. Pero además viene el caso, y lo menciono de manera particular, lo que establece el artículo 35 respecto a la consulta popular, porque se establece en ese artículo de nuestra Constitución cuáles son los temas que no pueden ser consultados. Y me parece que eso es básico, y uno de ellos tiene que ver con los derechos humanos. Y yo creo que, y en ese aspecto me parece que es importante, no voy a hablar de lo que pienso, sino simplemente hacer un comentario importante, rescatar de manera importante que el enfoque de derechos humanos a través de otros principios y mecanismos de política pública, como es la perspectiva de género, la perspectiva de infancia y por supuesto el enfoque desde los derechos humanos, nos tiene que llevar a la creación de una Constitución de la Ciudad de México que debe ser la Constitución del siglo XXI. O sea, aun cuando tengamos este piso mínimo
que nos da la Constitución General, necesitamos vindicar en la Constitución de la Ciudad de México. Yo también estoy de acuerdo con Pedro que no puede ser una constitución maximalista, tiene que ser una constitución de principios, de doctrinas claras y precisas, que dote de lo fundamental y esencial para que después, posterior a la promulgación de la Constitución, pues la Asamblea Legislativa se ponga a trabajar en las leyes secundarias. O sea, en ese sentido me parece que es muy importante también destacar eso. Hay quienes piensan que no, que la Constitución tiene que ser algo así como el 27 constitucional de nueva Constitución. Yo digo, no puede ser eso. No, tiene que ser algo más como el artículo 1 de la Constitución. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo en eso, verdad? Bueno, pues entonces yo creo que en ese sentido me parece muy importante, y la pregunta que yo quiero hacer particularmente a Pedro: ¿cómo le está yendo a Pedro? Con toda la sabiduría que le escuchamos siempre y con toda esta claridad que tiene y que reflejó ahorita en los comentarios a la conferencia magistral del doctor Alcántara, ¿cómo le está yendo en este grupo conocido coloquialmente como los notables? No las y los notables, aunque hay muchas mujeres ahí, sino de los notables que están, aquí tenemos uno de ellos, un notable, el senador Encinas, acaba de ir hace rato otro, también otro, y entonces ¿cómo le está yendo para facilitar que efectivamente la Asamblea Constituyente, este Congreso de Diputadas y Diputados Constituyentes de la Ciudad de México, tengan posibilidades de concretar también de manera mucho más eficiente esta consulta a la que tú llamas tiene que necesariamente que establecerse para que tengamos una Constitución no solamente legal, sino legitimada con esa opinión pública? Por cierto, no es cualquier opinión pública la de la Ciudad de México, sin demérito de los otros estados, pero la Ciudad de México tiene una opinión pública que se ha ido construyendo, me refiero a esa constitución de su ciudadanía docta, involucrada en sus temas, en sus preocupaciones, pero también por ser la Ciudad de México y por los avances que ha tenido la Ciudad de México, también es una ciudadanía informada. ¿Es cuánto? Muchas gracias.